¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores en una semana que, como venimos diciendo a lo largo de varios días, varias semanas atrás, quizás en los últimos 2 meses, las semanas transcurren de forma bastante difícil para el gobierno nacional. Y esta no ha sido la excepción. Tampoco implica que para adelante esto vaya a mejorar. Quizás la foto del día de hoy es bastante mala para el gobierno, ¿no? La venta de 678 millones para tener y mantener el dólar en esa bendita banda que se propuso el gobierno no es el mejor síntoma. De todas formas, el gobierno insiste en mantener la política monetaria, la política económica sin demasiados cambios. Inclusive el propio presidente manifiesta que hay relación, digamos, o al menos comunicación con el gobierno de Estados Unidos en la procura de algún préstamo que en principio vendría a paliar todo hacia adelante, hacia el bendito 26 de octubre, que es la otra meta que el gobierno tiene tras la derrota que sufrió hace un par de días nomás, el 7 de septiembre. Nada indica que esto vaya a mejorar hacia futuro. Por lo pronto, esta es la foto de esta semana, que cierra en el día viernes, pero con una semana que fue bastante complicada, insisto, para el gobierno, ¿no? En función de haberle la Cámara de Diputados vetarle los vetos que el oficialismo había mandado al Congreso. Y llamativamente, esos vetos que no pudieron ser, fueron partícipes de los propios diputados que hace un tiempito nomás habían apoyado las medidas del gobierno. Quizás ahí esté gran parte de la cuestión esta y que el gobierno no se dé cuenta en función de que me parece no está haciendo lo correcto en cuanto a las relaciones que establece, a los vínculos que fue desechando a lo largo del camino y quizás el problema también lo tenga para él adentro. En el día de ayer, en la quinta presidencial, hubo como una especie de cumbre, ¿no? En función de algunos miembros del oficialismo que concurrieron y hablar con el presidente, en donde muchos de ellos manifestaron que lo vieron tranquilo al presidente, eufórico, y hoy en Córdoba también, en ese discurso, en una provincia que le fue amigable hace un tiempito atrás nomás, busca revertir el momento el gobierno nacional. De todas maneras, nosotros vamos a adentrarnos en el programa del día de hoy ya con vistas a las elecciones de octubre, del 26 de octubre. Estuvimos en San Martín, ahí el gobernador, que es otro de los personajes que tiene protagonismo por estos días, inauguró una escuela secundaria, quizás poniéndose en la vereda contraria a lo que el gobierno nacional hace, ¿no? Quiere hacer la diferencia. Y tuvimos la posibilidad de charlar con el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, que es Jorge Tayana, ¿no? Un hombre que es moderado, vaya uno a saber si lo van a acompañar en las elecciones próximas, si va a tener el mismo caudal de votos. Le preguntábamos si le habían dejado la vara alta, el hombre no esquivó el bulto, pero tuvimos la posibilidad de charlar con él. En el programa del día de hoy, en un ratito nomás, va a estar Jorge Pana Álvarez, que es el hombre de San Isidro que logró un triunfo, pero más que considerable, digo, hombre de Ramón Lanús, el intendente de ese distrito, más que considerable en función de lo que fue la estrepitosa caída que tuvo el oficialismo, la Libertad Avanza en la primera sección electoral, ¿no? Ahí en ese distrito, en San Isidro, Jorge Álvarez se impuso por el 48, casi 49% contra el 24% de Fuerza Patria. La verdad que son números que si hubiese sido todo esto así, no solo en la primera, sino en el interior de la provincia de Buenos Aires, otra hubiese sido la historia. Le vamos a preguntar por qué se dio esa situación en San Isidro
y no en otros lugares, al menos de la primera sección. Por lo pronto, y como lo dijimos, está Jorge Tayana, que tuvimos la posibilidad de charlar un ratito con él ahí en San Martín, rodeado del intendente Moreira, el gobernador Axel Kicillof, y obviamente el otro triunfador del 7 de septiembre fue Gabriel Catopois. Vemos la nota. ¿Es mérito del peronismo, es mérito del gobierno esta elección que pasó el domingo pasado? Primero es mérito de una mayoría de la sociedad que decidió votar de una manera que le diera un mensaje claro al gobierno de que el rumbo que está tomando no es el que beneficia a la población. Segundo, es un mérito del peronismo que logró recuperar la unidad y mantener esa expectativa para que la gente en parte volviera a votarle y para que mantuviera su voto duro. Y por supuesto también es un éxito del gobierno de la provincia, que se paró firme frente a las políticas de Milei y que hizo lo que era casi imposible hacer, que es continuar esto, continuar con la obra pública cuando dicen que no hay obra pública, continuar con una serie de políticas sociales cuando dicen que no tiene que haber políticas sociales, ayudar a las universidades nacionales, que no es responsabilidad de la provincia. Se hicieron varias cosas, muchas cosas, y creo que se mostró un perfil de que sí es posible una Argentina distinta. El gobierno tuvo muchas dificultades a partir de su propia interna. ¿Hace lectura de esto el peronismo para no caer en esa misma situación? Básicamente el gobierno nacional lo que ha tenido es una performance económica que es desastrosa para la mayoría de los ciudadanos, para la mayoría de la gente, y ese es el origen de todos sus conflictos. No arregló la cosa financiera, el endeudamiento cada vez mayor, y la interna nosotros lo aprendimos. Fuimos derrotados en parte electoralmente porque no logramos tener una buena gestión, y eso se debió a distintas razones, pero también al tema interno, y por eso mantener la unidad es un elemento central. Además no hay secreto, no es un descubrimiento teórico. A donde uno iba la gente le decía a ver si se unen. Así que me parece que... ¿Van a unido a octubre? Vamos a ir unidos a octubre, sí, claro que sí. Bueno, manifestaba el propio Tayana que el peronismo, al menos Fuerza Patria, va a ir unido. También hay que analizar esto, ¿no? ¿Cómo terminará el peronismo o cómo seguirá el peronismo en función de octubre, ¿no? Las diferencias empiezan a marcarse en función de quién va a tener el protagonismo. Pero bueno, eso va a ser para otro momento. Ya me acompaña Jorge Álvarez, primer candidato electo en el distrito de San Isidro. Mirá, qué lapso. ¿Cómo andás, Jorge? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Gracias por venir. No, gracias por la invitación, por favor. Bueno, contame un poco, ¿por qué obtuvieron esa diferencia tan amplia? Digamos, fueron uno de los pocos distritos, el de Vicente López y ustedes, y 3 de febrero ganó también, pero por menos margen. ¿Por qué sucedió esto en San Isidro? Mira, yo creo que hay dos motivos a resaltar. El primero es una gestión local que se inicia en diciembre del 23 y que despierta una ciudad que estaba adormecida y que sale a la calle y que transforma el espacio público, que está muy presente y que los vecinos ven que hay un cambio. Ese es un punto innegable, a esta altura casi diría irrefutable. Y después, por otro lado, la concordancia o el acuerdo de distintas fuerzas políticas que tienen representación en el electorado de San Isidro y que confluyen en lo que se denominó la Alianza Libertad Avanza, en la cual participaba la Libertad Avanza, pero también otras fuerzas como el PRO y otros partidos menores, y en nuestro caso además el partido con vocación cívica o con vocación ciudadana de San Isidro, más sectores independientes cuyo origen es el radicalismo u otras fuerzas políticas que pudieron formar parte de esta coalición y representarla, y me parece que eso se plasma en que la mitad del electorado nos haya acompañado. El intendente, el ciudadano común de San Isidro, ¿lo identifica al intendente con la Libertad Avanza o quizás tiene una idea de que por ahí no lo es tanto? No, yo creo que lo identifica como le sucede a muchos argentinos, que quieren que al gobierno le vaya bien. Y Ramón Lanús, cuya filiación política es el PRO, cuya pertenencia política es el PRO, siempre se ha manifestado
en el sentido de poder confluir para buscar los que más o menos pensamos parecido o que no queremos volver a un pasado reciente, estemos de acuerdo, indistintamente de su pertenencia partidaria. Me parece que está claro que Ramón Lanús viene del PRO, es un militante, un dirigente, es un ciudadano afiliado al PRO, y desde ese lugar ha hablado en todo momento y nunca salió de su ámbito de pertenencia. Vos decís que en San Isidro el vecino quiere que a la Argentina le vaya bien. Sin embargo, en gran parte de la provincia de Buenos Aires votaron otra cosa. ¿Vos crees ¿qué análisis hacen de eso? ¿Que a esos argentinos no quiere que le vaya bien? No. Entendeme, sé dónde está yendo, y en ese sentido te puedo decir, doy por sentado que cada uno cree que le tiene que ir bien a la Argentina. Ahora, nosotros representamos una fuerza política que expresa el gobierno nacional y desde ese sentido lo manifiesto. Creo que se manifestó, salvo en 30, 40 municipios, en general el 7 de septiembre ganaron los oficialismos locales. Algunos con más, otros con menos, y lo que hay que entender es que los que perdieron fueron los que no hicieron una conformación electoral de acuerdo a lo que su electorado espera. Si vos tomás lista de 135 municipios, deben ser 80 que gobierna el peronismo ganó en 80 municipios, y en algunos más ganó porque en algunos más también 104. Perdieron los intendentes de origen radical que fueron en una alianza por fuera de la Libertad Avanza, del Frente Provincial La Libertad Avanza, entonces, y Julio Zamora y creo que algún otro municipio. Sí, lo de Zamora es llamativo también, no salió tercero en su distrito, entonces, ¿no? O sea, claramente hay dos coaliciones en pugna, dos sectores en pugna, y los que iban divididos perdieron. Entonces, podría decirte que lo que faltó entender en el mapa provincial es eso, y después situaciones locales donde ganaron los oficialismos en la primera sección electoral. Entonces, de tus palabras se desprenden que octubre va a ser distinto si no tienen esa fortaleza, o al menos ese empeño que pusieron muchos de los intendentes en los distintos lugares, al menos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mira, creo que falta mucho y no soy la persona indicada para predecir el comportamiento electoral. Puedo, no con rigor científico, puedo dar mi opinión. Mi opinión hoy, lo que me da la impresión es que son dos elecciones diferentes. Hubo en esta elección una baja participación. Esos sectores que no participaron da la impresión que podrían ser más cercanos al gobierno que lo que estuvieron, que lo que terminó sucediendo en el resultado final del 7 de septiembre. Y también creo que las elecciones nacionales tienen otro color distinto de las elecciones locales y municipales. Entonces, si bien la gente se expresa, y con este sistema además con una boleta única, me da la impresión que va a estar más dividido en dos sectores grandes en pugna, y ahí me parece que va a ser mucho más pareja la elección. ¿Quién la gana o no? Eso no lo puedo decir hoy, porque falta poco más de un mes. ¿Crees que el gobierno está haciendo lo correcto? Porque esta semana fue bastante complicada, como lo decía al comienzo del programa. ¿Está haciendo lo correcto en vistas a la elección del 26 de octubre? Digo? No sé si está haciendo lo correcto en vistas a las elecciones. Yo trato de ver la película y no detenerme en la fotografía. Es un gobierno que arranca con un proceso donde convivía con alta inflación, inició un proceso de enfriamiento de la economía que permita bajar esa inflación que parecía subir a escalas parecía a lo que fue la hiperinflación. Y en esa película, obviamente, hay situaciones o momentos que pueden tener alguna tensión o alguna situación que puede parecer que se sale de rumbo. Me parece que trataría de mirar esa película y entender que los procesos en la Argentina posteriores a los ciclos inflacionarios tienden a tener una parálisis de la economía, un enfriamiento que después busca o llega a la normalización, y en ese proceso de normalización empieza un nuevo ciclo. Lo más reciente que uno podría recordar fue la convertibilidad y anteriormente el Plan Austral, que fueron dos grandes programas de shock frente a situaciones inflacionarias. Cada una terminó como terminó por situaciones distintas. En la década del 80
había una estructura, un problema estructural en Argentina de déficit fiscal, de una conducta en general de los gobernadores un poco excesiva en el mantenimiento del gasto, y en el caso de la convertibilidad una continuidad de un programa que tendría que haber salido antes y que terminó agotando las reservas en el país y que generó poco ingreso de dólares. Lo cual no significa que los programas de enfriamiento de economía y de, si querés, de normalización no requieran después una reactualización o un proceso diferente. Yo en ese sentido me da la impresión que todavía es muy yo daría un tiempo para llegar a una conclusión sobre hacia cómo termina esta situación. Yo daría un tiempo. Hay uno de los lugares en donde el peronismo no fue gobierno y creo que es San Isidro, ¿no es cierto? No fue gobierno en los últimos 40 años. El peronismo fue gobierno en la década del 40 bueno, y en el 70. Por eso, en este último periodo democrático. En los últimos 40 años. ¿Tuvieron alguna vez alguna intención de golpe institucional? Digo, porque hoy personas, digamos, allegadas, son de conocimiento público tuyo, manifiestan que hay como síntomas de golpismo por parte de algunos sectores de la política y en particular del peronismo. ¿Vos lo ves así también? No entiendo, ¿en San Isidro? No, digo en San Isidro, digo viendo que nunca fueron gobierno, si utilizaron esa herramienta también, digamos. No. Bueno. Yo considero, voy a hablar de la experiencia política que a mí me toca en San Isidro, el peronismo es un partido democrático que puede tener dirigentes que a veces no reconocen los resultados, pero en definitiva siempre ha sido un partido que entendió la dinámica del juego democrático, la voluntad de las urnas. En tal caso, si podría hacer un análisis de los últimos 20 meses, vería algunos otros actores que les costó reconocer el cambio en San Isidro. Pero es lógico, porque venían de gobernar 24 años con mayorías propias y les costó entender que la sociedad les había agradecido lo hecho. Más allá del radicalismo, digamos, estás hablando de Gustavo Pozo. Es algo más híbrido, digamos, porque podría ser algo que tenía un poco de cada cosa, pero que en el Consejo Deliberante en estos meses tuvieron algunas actitudes que no se condicen con el diálogo democrático, que buscaron perjudicar más que poder proponer, poder solicitar cambios. Lo que algunos de los miembros de ese bloque buscaron entorpecer la acción de gobierno de manera deliberada. ¿Les costó mucho, digamos, estos primeros 2 años a ustedes? Lo que nos cuesta es que algunas personas entiendan que cambió, o sea, que cambió la cultura, que la informalidad en la administración pública no es la norma que nosotros tenemos. Lo que nos costó hacerles entender a más de uno de los que concebían la acción de gobierno como la verdad revelada es que hay otras maneras de administrar y de gobernar. Eso nos costó y todavía nos cuesta. Ahora, lo que parece que no costó tanto es que lo entiendan los vecinos. Por eso su juicio fue inapelable, es decir, apostamos a este cambio que se inició en el 23 y creemos que tiene que seguir para adelante. ¿Esto vos lo ves, este apoyo, que casi el 50% lo ves como una postura firme del vecino de San Isidro? Lo veo como el resultado de las urnas y con el cual nosotros tenemos que ser receptivos de esta inquietud y estar a la altura de las circunstancias. Ya para ir terminando, digamos, ¿qué crees que va a alcanzar en La Libertad Avanza? Porque sos un hombre de La Libertad Avanza, digamos, dentro de... Nosotros formamos parte de la alianza. Nosotros formamos parte de la alianza que la integraron dos concejales cuyo partido es La Libertad Avanza, 2 concejales que son de convocación de San Isidro y 2 concejales que vienen del sector de Ramón Lanús, de los cuales uno de esos 2 soy yo. Bueno, por eso, pero el partido es una coalición, pero que lleva el nombre de La Libertad Avanza. Una etiqueta electoral que se llamó el Frente Libertad Avanza. ¿Qué expectativa te genera, volviendo por ahí un poco, crees que va a alcanzar con esto de sacar al kirchnerismo, digamos, como una estrategia de campaña que tiene el oficialismo? Mira, yo creo que lo que está requiriendo la política argentina es conversar, dialogar. Creo que esto le cabe a los extremos que buscan en la polarización una forma de existencia, que lo que se busca es diálogo. Y en la Argentina lo que está pidiendo a gritos es diálogo. Y me parece que te da la impresión, por lo menos, que la primera respuesta oficial que ha habido en estos días fue entender que había que cambiar algunas cosas. A algunos les cuesta decirlo, pero basta con las acciones.
Y claramente en eso me parece que es un avance la decisión de esta semana de poder haber escuchado qué pasó y cambiar. Me parece que a veces a algunos no le pueden gustar las formas, pero lo importante es qué se hace. Y en ese las sentido, formas han cambiado del presidente. Bueno, entonces es un avance. Vamos avanzando. Jorge, te agradezco mucho. Saludos y felicitaciones al intendente también. Así que han hecho una excelente elección. Muchas gracias. Gracias por venir un ratito a conversar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y continuamos en el aciertos y errores del día de hoy. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Más de 40 obras. 60 años de producción del artista. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín. Comunidad activa. Segundo bloque de este aciertos y errores. Y bueno, queremos meternos en una temática que indefectiblemente a partir de una semana bastante complicada que tuvo el gobierno en cuestión de lo que fue aumentando el dólar, que pareciera una tontera, pero que es lo que rige a los argentinos. Me acompaña del otro lado un hombre que está más ducho en esta temática en cuanto al aumento de precio o no. Le iba a preguntar, entre otras cosas, por ahí a lo largo del reportaje tengamos tiempo, porque la noticia o la novedad que Fernando viene manifestando hace tiempo es el crecimiento de los supermercados chinos en función de los almacenes de barrio. De eso vamos a hablar, pero sobre el final de la nota. Antes que nada, Fernando, gracias por comunicarte un rato con nosotros. Hola, Enrique. No, al contrario, siempre es un placer. Bueno, gracias a ver, por comunicarse a ustedes. Mira, quería preguntarte acerca de esta situación que se dio con el aumento tan brusco del dólar, si repercutió en algunos precios, porque yo tengo algunos datos de que algunas empresas de primera marca ya han remarcado, valga la redundancia. ¿Es así? Digamos que este tema de las alimenticias ya hace un mes que vienen, digamos, con este rum de un aumento entre un 5 y un 9%. Esto llevó a la Confederación General Almacenera a sacar un comunicado donde decimos empresa que aumenta, empresa que no le compramos. Pero bueno, el tema es que el dólar en las últimas semanas empezó a picar y evidentemente saltó. Y ahora, bueno, tenemos, por ejemplo, en una empresa cordobesa de 5 letras un aumento de un 9%.
Arcor, para decirlo de alguna manera, porque yo creo que es esa, y de esa empresa te iba a hablar, porque en el rubro mayorista en algunas cosas hubo un aumento hasta de un 13% inclusive, y doy fe por las listas que han recibido y me han llegado, son de conocimiento mío, ¿no? Sí. Bueno, nosotros lo que tenemos es un 9. Hoy recibimos la lista está bien, no es importante, pero la empresa de cigarrillos un 10,5%. Claro. Café 7%, galletitas entre un 5 y un 7. El tema, Enrique, es no hasta dónde está dispuesto a pagar mi cliente, sino hasta dónde puede pagar mi cliente. Entonces, evidentemente, ahí es donde yo te decía hace un rato, ocupa y preocupa, porque sí, bueno, le pongo un 9% más. El tema es que no voy a vender, Enrique. Claro. Y lo que yo trabajo, como cualquiera de mis colegas, sabés que es alimentos, y todo alimento tiene fecha de vencimiento. Si no lo vendes. Entonces se pone complicado. Pero por el otro lado también tenés que, sí o sí, nosotros tenemos que a fin de mes tener el dinero para cumplir también con nuestras obligaciones. Uh-huh. La luz, el alquiler, los empleados, o sea... Los gastos fijos, digamos. Claro, que así como le creció una barbaridad a la familia argentina, también nos creció a nosotros, ¿cierto? Entonces, evidentemente, cada vez el dinero rinde menos en la familia argentina. Yo siento que los últimos 10 días se hace muy pesado lograr generar la venta. Y te digo aún más, si bien la caída del hipermercado y de los mayoristas es muy fuerte, la nuestra no es tanto. ¿Pero por qué? Y porque cuando el dinero alcanzaba, ibas a hacer la compra quincenal, mensual, pero ahora la gente se maneja mucho en el día a día. Claro. Y el día a día, y por 11.000, 12.000 pesos, no te vas a tomar un colectivo, subir al auto para ir a un hipermercado, así es lo que podés gastar. Entonces, claro, bueno, digamos por ese lado, bueno, tenemos la gente que viene puntualmente, pero no deja de ser complicado. Claro, y aparte con esos 11.000, 12.000 o 10.000 pesos que vos estás planteando, no comprás demasiado. No, estamos hablando de la compra que tal vez sea para una cena, o no sé, capaz que venga la señora y compre un cacao en polvo, una leche y un paquete de galletitas, y ahí tenés 1.600, 3.600 y 5.000 y pico de pesos. Uh-huh. Y estamos hablando de que, bueno, está bien, el cacao le va a rendir más que para una sola taza de leche. Claro. Pero, mirá, yo saco esta cuenta, ¿no? Y son las cosas que me preocupan. Porque un litro de leche cuesta 1.600 pesos. 2 chicos, 3.200 pesos por día. Multiplicarlo por 30 días te da 100.000 pesos. En leche. Y hay familias que están ganando 500.000. Listo, los pibes no toman leche todos los días. Pero vos sabés que todo eso va a tener sus consecuencias en unos años. O sea, claro, esto redunda... No tomar leche no es bueno para un niño. Bueno, por eso, esto redunda lamentablemente en la mala alimentación directamente, ¿no? Porque uno, en definitiva, va a comprar lo que le alcanza y no lo que necesita, me parece a mí, ¿no? La gente, mira, primero la gente... lo que casualmente yo estoy ahora, porque estamos haciendo un congreso nacional acá en Morón, donde están todas las provincias, y es esto lo que hablamos, ¿no? Que viene la señora a la caja y vas a ver que cuando le decís la cantidad del valor y alguna mercadería deja, bueno, si es un cliente me lo paga mañana, pero la gente, inclusive el tema de la presencia de la tarjeta de crédito en nuestros negocios es algo que preocupa, porque vos sabés que comprar unas zapatillas en cuotas está bien, pero comprar comida, evidentemente, y te digo más, te hicieron un gasto de no sé, 10.000 pesos y te pagaron con una tarjeta de crédito. ¿Desde ¿Esto qué significa? ¿Desde cuándo empezaste a ver el recurso de la tarjeta de crédito como un elemento de pago? Digo, porque me parece que eso es un buen síntoma para tener en cuenta en función de lo que se venía o de lo que iba a empezar a suceder, ¿no? Bueno, mira, tal vez en el 2023
todavía con la presidencia de Alberto Fernández, la sentimos mucho. Después viste que el país es así, Enrique. Hay momentos que te oxigenas un poco, hay momentos que se vuelve a complicar. Tal vez hasta hace un mes y pico atrás tuvimos 3 o 4 meses de un veranito donde la mercadería tenía una meseta de precios, o sea, estaba tranquila. Y bueno, y vos sabés que para un comerciante no hay nada mejor que comprar a 10, vender a 13 y reponer a 10. O sea, eso es el comercio nuestro, esa es la realidad. Y por otro lado también le da la tranquilidad a la familia que, bueno, pagó, puede pensar en cómo armar el gasto porque sabe cuánto cuesta la mercadería. Claro. Pero cuando comienzan estos despioles de precio, estos cambios del dólar, vos sabés que las empresas enseguida van al precio. Ahora también, hacé memoria, Enrique, que cuando el dólar baja, porque en el país pasó, nunca tocaron un precio, ¿no es cierto? A ver, haciendo hincapié en lo que vos manifestabas al comienzo del programa en función de que aumenta, que ya hay aumento de precio, pero que no lo podés trasladar a la cotidianidad sencillamente porque no vendés. Estás en un problema, ¿y cómo se resuelve eso? Digamos, porque por un lado tenés que vender para volver para que la rueda gire, como yo decía hace un rato en una charla con otra persona, ¿no? Bueno, vos sabés que yo los aumentos, digamos, ya los tengo, ¿no es cierto? O sea, los tengo porque me avisaron. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa, hablamos en familia, ¿no? Por mi negocio. Yo digo, porque cada comerciante toma la decisión. Claro. Yo dije, el lunes, bueno, si Arcor aumentó un 9%, bueno, yo voy a, digamos, aumentar un 5%. O sea, voy a quitar más rentabilidad. Claro, quitarse de rentabilidad, digamos. Bueno, pero lo que pasa es que lo que no quiero, Enrique, es terminar de perder la poca venta que queda, ¿me entendés? Entonces, no sé, le agrego un 5% y bueno, después veré si puedo negociar, porque hay que ver también cuánto la empresa puede sostener estos aumentos abusivos, porque también les va a pasar a ellos que no van a vender, y no te olvides que en marzo de este año había mucha mercadería en los hipermercados y en los mayoristas que te la vendían al 50%, pero le quedaba una semana de vencimiento. Tal cual. Entonces, guarda que la ambición o el deseo de aumentar, después termina con que nosotros creo que no vamos a tener ese riesgo porque ya hace tiempo que tenemos la precaución de trabajar prácticamente con la góndola. Claro, con lo que vendés. Vas a encontrar en nuestros depósitos muy poca mercadería, que es lo mismo que pasa en la familia argentina. O sea, cuando estábamos en una inflación muy fuerte, la gente llenaba la heladera y la alacena. Bueno, ahora no es necesario. No es el caso. Fernando, ya para ir culminando, me decías que estás en un evento que se está llevando adelante en el distrito de Morón, y también yo te preguntaba al comienzo de que una especie de queja, digamos, en función del crecimiento de los negocios o supermercados chinos, como se conocen. ¿Me podés hacer un resumen de esas dos cositas para tener conocimiento de eso? No, digamos, el Congreso es un Congreso de carácter nacional, digamos, tenemos alojados casi 60 dirigentes, e inclusive de todo lo que son las distintas provincias, el interior de la provincia de Buenos Aires, y digamos que también participan Estados Unidos, Ecuador y Chile, o sea, por relaciones que uno tiene, ¿cierto? ¿Y algún organismo oficial de acá? Aprender y todo. Y ahora, el tema de los autoservicios chinos, mirá, yo no creo que haya mucho crecimiento, Enrique, por lo menos, no sé, lo hablamos esto, cuando empiezan otra vez a querer el desembarco o intentar abrir nuevos, mirá, en Capital hay varios que se están cerrando, e inclusive tenemos ahora la preocupación, el otro día hablaba con gente de FEBA, de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que se están yendo los chinos, porque son chinos, no tiene nada de malo decirlo así, los chinos a los pueblos, al interior, a las ciudades del interior, pero ¿sabés qué? A poner bazares.
bazares y venta de toda esta ropa importada. O sea, me parece que están también algunos cambiando de rubro. Están revirtiendo, pero está bien. Bueno, nada, quería preguntarte acerca de eso. También habría que, en algún momento, porque uno piensa que es una familia china, pero en algunos casos son pools chinos, digamos, ¿no? Que se van orientando a ese rubro, ¿no? De autoservicios, ¿no? Bueno, el chino vino a la Argentina y digamos que le fue muy bien porque hizo un desembarco. Los primeros que llegaron y la masa después que llegó fue a Capital, y en Capital a nuestros negocios los destruyeron, es la verdad. Fíjate vos que en todo Capital nosotros tenemos 1.700 negocios, en todo Capital, mientras en Morón tenemos 700, o sea, prácticamente en Capital no quedó nada. E inclusive, yo te digo, los chinos se quedaron con todo Capital y después aumentaron los precios, porque también sé cuánto están vendiendo ya en Capital. Son chinos, pero no tanto. Pero bueno, son formatos comerciales. O sea, yo no tengo nada contra los chinos, O sea, para mí es un comerciante más que mientras que esté dentro de las reglas, para mí es una... Se está cortando ahí, Fernando. Bueno, ahí se cortó, lamentablemente. Bueno, Fernando Sabore, hombre de la Federación de Almaceneros del Gran Buenos Aires, nos hacía un reconto de toda esta situación que se va a tornar difícil en los próximos días. Vamos a una pausa y ya nos metemos en el último bloque de este Aciertos y Errores. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Más de 40 obras. 60 años de producción del artista. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín. Comunidad activa. Último bloque de este Aciertos y Errores, y fue una semana bastante agitada en el ámbito del Congreso de la Nación. El diputado Pichetto manifestaba algunas cuestiones, además de lo de las universidades, además de lo del Garraham, en función de empresas que van a ser privatizadas. El hombre decía lo siguiente. En el tema de la CONAE, ahora nos enteramos que quieren privatizar el sistema de reactores nucleares en la Argentina. Ahí anda el asesor Reidel, que no puede explicar en qué gastó 49 millones de dólares en el año 24, con un crecimiento del 1% en el reactor Karen. Sería muy interesante que en algún momento lo citemos a este muchacho para que nos venga a explicar cuál es su brillante idea,
para privatizar el sistema atómico de la Argentina. La Argentina es un país que está dentro del club atómico y hay que pensar que la seguridad de los argentinos, Atucha está muy cerca de Buenos Aires. La pregunta es, ¿se puede privatizar eso cuando hay más de 3.500 trabajadores especializados argentinos que están allí controlando la seguridad del núcleo urbano más grande de la Argentina? Y abrir alegremente un esquema de privatización de ese sector que es clave en el desarrollo argentino. De estos temas queremos hablar. Queda claro que hay un montón de temas por hablar. ATE y la CNA repudia el intento de privatización de la NASA, que es la empresa pública que administra las centrales nucleares. De eso hablaba Pichetto. Me acompaña Valentín Mamut, que va a hablar de otra temática que la verdad incomodó demasiado al gobierno y a la mayoría de la ciudadanía, que tiene que ver con la economía y más precisamente con esta suba indiscriminada del dólar, antes que nada, y del riesgo país. Antes que nada, Valen, gracias por venir. Contame un poco, ¿cómo está todo esto, digamos? O sea, hoy el gobierno, a través del BCRA, vendió 678 millones de dólares para mantener lo que se conoce como la banda, ¿no es cierto? 678, mirá qué número, ¿no? Contame un poco, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Quique. Sí, en efecto, hoy se vendieron 678 millones de dólares, ayer se vendieron cerca de 300 y anteayer cerca de 50. Los dólares que tiene el Banco Central son el poder de fuego que tiene el Banco Central. Es la capacidad que tiene para poder hacer cumplir el esquema monetario y cambiario que quiere imponer. En este caso, las bandas. El problema es que cuando dejan de creer en tu esquema monetario y cambiario, por ejemplo, en el caso de un esquema de bandas, es cuando el dólar empieza a tocar sistemáticamente el techo de la banda y entonces el gobierno tiene que salir sistemáticamente a intervenirlo. ¿El techo cuál era? El techo ahora estaba cerca de los 1.481 más o menos para el dólar mayorista. Y lo tocó desde el miércoles sistemáticamente hasta el día de hoy, que fueron los días en los que se gastaron reservas. Hoy cerró 1.500 y pico, ¿no? Hoy cerró los dólares financieros a 1.515, 1.520, que son a los que pueden acceder las empresas, y el dólar oficial, que es al que pueden acceder las personas físicas, a 1.481, que es la banda. Justo. Sí, sí. O sea, queda ahí, digamos. O sea, ¿qué panorama es este? Bueno, como te decía, hay un dicho que dice una cosa así como que los dólares son para mirarlos, son para que el mercado vea tu situación, para que el mercado vea más o menos cuánto poder de fuego tenés y cuánto podés resistir tu esquema. En el momento en el que estás sistemáticamente, como decíamos, vendiendo dólares, eso genera un efecto en cadena, si querés, un círculo vicioso, en el cual vos estás gastando reservas. Los acreedores argentinos, que son los tenedores de bonos, ven que vos gastás reservas y piensan con qué dólares me va a pagar a mí, y eso te sube el riesgo país y conlleva a pánicos bancarios, a más compra de dólares, a mayor velocidad de circulación del dinero, y en definitiva el aumento del dólar y que el gobierno tenga que salir a gastar más reservas para poder sostener la banda. Claro, una de las críticas que se le hacía al gobierno tenía que ver con la no compra de reservas, digamos, que para eso estaban estipuladas las bandas, ¿no es cierto? O sea, si bajaba de cierto importe, se compraba. Si subía, bueno, se vende. Lamentablemente se llegó a esta instancia, ¿no es cierto? Sí, la banda también empezó siendo desde un inicio relativamente baja. 1400. No, bueno, sí, la superior 1400, pero la inferior 1000. Y lo importante, si en tu esquema de bandas tocas las bandas, es que toques más o menos lo mismo la superior y la inferior para poder comprar tantos dólares como vendés, para que tu sistema sea sostenible. El problema es que si vos, desde que inició, digamos, el esquema de bandas, no tocaste la banda inferior y tocaste la banda superior ahora, estás gastando dólares en sostener el esquema de bandas y no acumulaste ninguno. Que es en definitiva el problema de fondo. Y hoy el problema de fondo, que es el diseño del esquema de bandas, está en jaque
porque parece haberse perdido la credibilidad en el sistema. ¿Cuántas son las reservas hoy del Banco Central o del gobierno, para decirlo? Bueno, las reservas brutas son 34.000 millones de dólares, creo, pero las de disponibilidad del Banco Central creo que estaban cerca de los 10.000 millones. No tengo bien el dato. Claro, pero por eso a 10.000, por eso un número redondo, y gastando esto no llega al día de la elección, que es o lo supera, digamos, da como 16.000 millones esto. Si gastaría 678 millones, nada, es riesgoso. Sí, más o menos está dando eso el cálculo. También es verdad que hoy fue un día especialmente malo para la Reserva del Banco Central. Fue en particular desde el año 2003 hasta ahora el 9º peor día, o el 10º peor día para la acumulación de reservas. Con lo cual no sé si sería esperable que esto se repita, por lo menos no de forma sostenida a lo largo de los próximos 30 días, pero sí es verdad que es una señal de alerta el hecho de estar en estos valores y de que en los últimos 3 días se estuvieron vendiendo reservas, no por 678, pero sí por 300 y sí por 50 millones de dólares. No es récord, pero sí lo es, digamos, porque dicen que el récord lo tiene durante el gobierno de Mauricio Macri, el propio, Sí. creo, Caputo, pero con 1.000 y pico de millones que se vendió en un día, digamos, 1.000 y pico, algo así aproximadamente. Creo, por eso digo que no es récord, pero no lo es tanto, digamos, porque estamos hablando de la misma persona prácticamente. No es verdad, estamos, y te digo, o sea, el dato de hoy está circulando los primeros 10 lugares de días de venta de reservas, o sea, hoy fue un día particularmente movido para el mercado de cambios, y en particular tenés un problema en el mercado de cambios que es que hoy por hoy, como tenés un control en el sector en el dólar oficial, digamos, que hace que las empresas no puedan comprarlo, por lo menos no en su mayoría, las empresas recurren al mercado financiero. Y como las personas físicas sí pueden comprar dólar en el mercado oficial, claro, hay un arbitraje que se abrió, que hoy está financiándolo el Banco Central con la venta de reservas, que es comprar a 1.480 en el mercado oficial y vender a 1.520 en el mercado financiero. Eso, digo, es un arbitraje que surgió en los últimos 3 días y que está perjudicando a la acumulación de reservas también. Y hoy se tomaron unas medidas al respecto, se restringió la compra. Se restringió, digamos. Sí, se restringió la compra a las personas políticamente expuestas, creo, y a los gerentes de entidades financieras, pero eso es otro de los problemas que viene aparejado con el diseño del esquema de tipo de cambio, ¿no? Entre otras cosas, el presidente manifestó que hay ya, ¿cómo se dice?, una situación, digamos, de relación con Estados Unidos en donde se le estaría pidiendo otro préstamo al Fondo Monetario, ¿no? Sí, hoy en estos días en realidad el gobierno estuvo sosteniendo conversaciones, que el fondo mantiene conversaciones con tanto el Fondo Monetario como el Tesoro de Estados Unidos. Hoy Milei habló de la posibilidad de que Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dé algo parecido a un swap, ponerle como el swap que hay con China al Banco Central argentino para poder engrosar las reservas. Bueno, con el Fondo Monetario desde ya el gobierno estuvo anunciando, al menos de cara a los mercados, que confían que el Fondo Monetario está dispuesto a seguir apoyando el plan del gobierno y dando credibilidad a las metas del gobierno en cuanto a tipo de cambio y en cuanto a acumulación de reservas. Pero el apoyo del fondo no era en función de acumulación de reservas, digamos, o sea, no las ha acumulado el gobierno, lamentablemente. Bueno, el gobierno no está cumpliendo ahora con las metas del acuerdo que firmó durante el final del año pasado, el inicio de este año, que era durante el segundo trimestre de este año era el único en el que se podían vender reservas más de lo que se acumulaba. Durante este tercer trimestre el gobierno ya tendría que tener acumuladas como 300 millones de dólares en reservas, si no recuerdo mal, o 3.000 millones, no me acuerdo bien el número ahora, y viene teniendo una cuenta negativa en cuanto a acumulación de reservas en el tercer trimestre. Y en el segundo fue más negativa de lo que permitía el acuerdo. Pero sí, en el gobierno los anuncios van en línea con que el FMI comprende la situación y está dispuesto a mantener la ayuda al plan económico, y en particular también que Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, también está en una situación similar. ¿Qué situación compleja, digamos, tiene en este momento? Bueno, de todas maneras, el propio ministro ayer
manifestaba que van a vender las reservas, bueno, los dólares que sean necesarios para transitar este momento. ¿Es bueno eso? Hasta el último dólar, dijo. Hasta el último dólar. La verdad que yo no creo que sea una declaración positiva, pero en pos del sostenimiento del esquema, quizás es lo mejor que el ministro puede decir si el objetivo es mantener la banda superior en 1480 con el crawling peg del 1% que hay ahora. En definitiva, sale a dar calma a los mercados anunciando que el tipo de cambio va a seguir siendo por lo menos el mismo. De todas maneras las frases que utiliza el ministro son por lo menos llamativas, digamos, esta que vos decís que no le queda otra, digamos, pero es poco feliz, digamos. Sí, bueno, hay un historial de frases igual, otra fue el comprá campeón. Comprá campeón, digamos, ¿no? Hay un historial de frases de esta gestión del Ministerio de Economía vinculadas con el precio del dólar que vienen de cierta data. Flota, todo. Sí. ¿No? Bueno, la verdad que nada, Valen. Gracias por venir y aclararnos todo para que no nos sintamos del todo bien, digamos, porque la verdad que la aclaración es válida, pero a la vez el panorama no es de los mejores, ¿no? No, y el gobierno también se ve en una disyuntiva que es el dólar o la elección y creo que va también un poco en esa línea, que es quizá el dólar barato puede servir para poder asentar un buen resultado electoral o un mejor resultado electoral, pero creo que va por ese lado la meta. Y a todo esto no deja de subir el riesgo país, digamos, ¿no? Subió de manera... Sí, llegó hasta 1.400 puntos más o menos. La verdad que... Vale, gracias, Nos vemos... Seguramente vamos a tener que seguir hablando de economía con todo este escenario, que estamos tan acostumbrados. Vos sos joven, pero uno que... tiene su edad, ya está acostumbrado. Bueno, nosotros empezamos a irnos en el programa del día de hoy, no sin antes mostrarle algo de un laburo que ha hecho la producción en función de lo que tiene que ver con las universidades y el rechazo al veto presidencial, ¿no es cierto? Evidentemente fue masiva la concurrencia de la gente el pasado miércoles, algo que por lo pronto se esperaba también, ¿no? Y ahí hubo mucha gente y nosotros, la producción, mérito de ellos y felicitaciones, hicieron este reconto. Vean el reconto porque hay algunas cosas que uno no tiene que dejar pasar por alto, ¿no? Las universidades, el Garrahan y en particular esto que le vamos a mostrar. Nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado. Es insólito que hoy en la Cámara de Diputados estemos defendiendo la salud pública, la educación, la ciencia y la tecnología. Hoy, la economía del siglo XXI es la capacidad de los países para generar valor. Por eso, cuando hablamos de salud, de educación, de universidades, de ciencia y tecnología, hablamos de la economía de este momento. También me llama la atención el diputado de la bancada oficialista hablando de la ley de financiamiento educativo cuando ellos nunca cumplieron la ley de financiamiento educativo. O sea, ustedes no cumplieron el 6% del PBI. No lo cumplieron. Ustedes mismos no lo cumplieron. Y yo sé que lo sabe, diputado. Se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 174 votos afirmativos, 67 negativos.